Entonces hoy día nos toca lo que se llama la función potencia, que es la cuarta y última función que ustedes le preguntan en la prueba de transición, ¿ya? Entonces nuestro camino termina aquí, hoy día, ojalá. Entonces, recién estaba conversando con el profesor de que lo que vamos a hacer hoy día es básicamente lo que ustedes debieran preguntarle si es que les sale una pregunta con esto, con este tema, ¿ya? Es básicamente eso. Por lo tanto, si tienen una hojita a mano, sería bueno que la tengan ahí y vayan escribiendo cosas esenciales, ¿ya? Porque yo les digo, acá hay unas cosas que uno, si uno se las quiere aprender, así como decir, voy a hacer todo un procedimiento para aprendérmelo, el tiempo no nota. Así que hay que recurrir a nuestra memoria, a nuestro disco duro para poder hacer bien estas cosas, ¿ya? Partamos. Esto se llama función potencia, o sea, ya dejamos atrás la función lineal, la función afín, la función cuadrática y llegamos a esta que se llama función potencia. ¿Por qué se llama función potencia? Bueno, igual tiene por su forma, ¿ya? La constituye una potencia entre sí, ¿ya? Lo importante acá es que tenemos, si te das cuenta, tenemos como tres variables, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque el A y este N son números que ya están dados. Me refiero, no sé, si a nosotros nos colocan, por ejemplo, una función de este tipo, 2x elevado a 3, así. Esto es un ejemplo de una función potencia, ¿ya? Entonces, el A y el N en este caso toman, ya te los dan. No, no es que sea una cosa que tú no conozcas. La única cosa que va a ser variable, lo que tú vas a poder ir evaluando, va a ser la base de esta potencia, ¿ya? Entonces, no sé, pues le puedo colocar otro ejemplo acá. Menos 2 tercios x elevado a menos 4. Estoy inventando, ¿ya? Se ve muy fea, pero la cuestión es que la estructura la tiene, ¿ya? No sé, yo una más. A ver. Raíz de 2. Que le gusta las raíces. 7. Ya. Ahí tienen otra función potencia, ¿ya? Lo importante, chiquillos, es que ustedes nunca se van a encontrar con dos casos en particular. Esto que tengo aquí señalado, ¿ya? Dice que el A y el N nunca, pero nunca pueden ser cero. O sea, básicamente tú nunca vas a ver esto. Por ejemplo, que el A valga cero. ¿Esto por qué? Porque el cero te va a anular este término. Al final no va a existir función potencia. Entonces, este caso no existe, ¿ya? Y esto, por ejemplo, eso tampoco va a existir. ¿Por qué? Porque hay un caso en el cual, ¿qué pasaría si la X, esta, fuera cero? O sea, a ti te quedaría una expresión 0 elevado a 0. Y eso pregunta, ¿existe? ¿Está definido? ¿Sí o no? 0 elevado a 0. Creo que no. ¿Crees que no? ¿Alguien más tiene alguna idea de eso? La verdad es que no está definido en matemática, igual que como cuando la raíz, en las fracciones, el denominador no puede ser cero, porque no está definido ese valor. El 0 elevado a 0 tampoco. Es otra cosa, es otro de los detallitos que tiene la matemática en estos casos, ¿ya? Entonces, para ahorrarnos estas cosas, decimos estrictamente, el A y el N no son cero. Y se acabó el tema, ¿ya? Eso es lo preciso en estos casos. ¿Dudas, consultas con esto? No, ya, vamos. Si no me interrumpen igual, ¿ya? Ya, entonces como les dije, necesito que me conversen, que me digan, ¿qué estamos viendo? Primero analicemos estas primeras dos, esta 1 y esta, ¿ya? Que ven cómo es su gráfica, cómo son los números que están acá escritos, porque así son las funciones, y quiero que me digan qué ven, ¿ya? Si tienen alguna referencia, no sé, se parece a algo, quizás, no sé. Que son cóncavos hacia abajo, porque son negativos. Ya. Tienen una orientación. ¿Y de qué dependía eso? Por ejemplo,
en el caso de las funciones cuadráticas? De si A era positivo o negativo. Ya. Entonces, así como al ojo, parece que está funcionando lo mismo acá, ¿o no? Sí. Ya. Ahí tenemos una conclusión, po. Vamos a hablarlo de orientación hacia abajo, o sea, cóncava hacia abajo, carita triste, como quieren llamarla. Cuando, si te das cuenta acá, el A vale menos 3 y en este caso el A vale menos 4 quintos. O sea, en general, el A es negativo. Bien, ya, ahí tenemos una cosa relevante. ¿Qué más ven? ¿Algo más que destacar acá o no? Hablamos del A. El A es el número que acompaña acá adelante a la, perdón, a la función. Pero, ¿ustedes pueden decir algo del exponente? ¿Qué tipo de número será? O para dejarle más claro, comparémoslo con estos de acá también. ¿Qué podemos decir de ellos? Son todos Son números exponentes par. enteros. Ya, muy bien. Son todos pares. A lo mejor yo lo puse a propósito, pero coincide. Tengo el 2, tengo el 4, tengo el 4, tengo el 6. Son todos números pares. Y eso sí influye. Entonces también una característica que nosotros vamos a destacar acá, de que el n es un número par. Ya. Hagamos lo mismo con la 3 y la 4. ¿Qué pueden decirme de ellas? Puede ser muy similar a lo que ya hicimos, si no, no va a cambiar mucho. Cóncavo Su hacia arriba. orientación es hacia arriba. Ya. Este tiene orientación hacia arriba o cóncava hacia arriba. ¿Y de qué dependía? De que fuera positivo. ¿Y en este caso son positivos? Sí. Sí. El A en este caso es mayor que 0 y por lo tanto esto es positivo. Se sigue cumpliendo. De hecho podríamos decir de que la ecuación cuadrática es como la hermana chica de la hermana de la función potencia porque es parte. ¿Ya? Por eso que tienen como comportamientos similares. ¿Y qué pueden decirme del n en este caso? ¿Cómo es? Par. Par. También es par. Entonces, chiquillos, mira lo que pasa acá. Cuando ustedes, si es que por X motivo a usted en una pregunta les llega a salir, por ejemplo, este dibujo, o te dicen la función potencia tanto, tanto, ¿a cuál de la siguiente gráfica le corresponde su representación? Entonces ahí uno tendría que estar pensando, ¿hacer una tabla de valores? No, ni pensarlo, me demoro como 5 horas en hacerla. Entonces uno tiene que ir a recurrir a estas informaciones, po. Entonces, si tú ves un ejercicio que tiene esa expresión y dices, esto tiene el A negativo, ya, y tiene un exponente par, ¿cómo debería ser su gráfica en general? Entonces en su mente debería aparecer que hacen un dibujito, su plano cartesiano y van a decir, esta cosa de ahí así, ¿ya? Independiente cuáles sean los números, pero sí que reúnan las condiciones, el dibujo va a ser de esta forma, ¿ya? También, si le llegaran a colocar una de este tipo, donde el A es positivo y el N es par, entonces ustedes van a decir, no me importa cuáles sean los números, yo sé que la gráfica tiene que ser de esta forma. ¿Me van entendiendo lo que yo quiero llegar, chiquillos?
Acá una cuestión de memoria. Eso les quiero decir directamente, porque si te empiezas a aprender o tratar de graficar una por una, no se puede. Entonces hay que recurrir a lo que uno a veces puede aprenderse, o más rápido. Que en este caso es una cuestión de memoria, si no sacamos, no vamos a hacer ni más ni menos si no aprendemos esto. Ya, este caso lo registraron por ahí o no, o después yo les mando las diapos, como quieran. ¿Pero se entiende lo que estamos haciendo? Confirmen. Sí, profe. Sí, ya. Este es el caso 1. ¿Por qué? Porque tenemos varios. No es como decirle, chiquillos, hasta ahí no llegamos. No, tenemos hartas cosas que hablar. ¿Alguien me habló o no? Ah, la Ágata me dijo que sí. Ya. Fíjate, otro grupo más. Entonces esta la voy a llamar también 1, 2. ¿Qué podemos decir de esta? De la 1 y la 2. Que ahora n es impar. Ah, uy, se me olvidó algo. Espera un poquito, se me olvidó algo acá. Por si acaso, a este tipo de gráfica se le llama que es simétrica con respecto al eje Y. Se me había ido eso. Ya, ¿por qué se llama así? Porque si te das cuenta, lo que pasa a un lado del eje Y, por ejemplo aquí, lo que pasa para un lado también debe pasar para el otro. Por eso que se llama esta función o su característica que sea simétrica respecto al eje Y, ¿ya? Por si acaso, se me había ido ese detallito. Esta también es simétrica. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Entonces, todas estas que tienen como forma de U es porque son simétricas respecto al eje Y, ¿ya? Ahora sí que sí. Vamos acá. Me dijiste algo de... ¿Qué cosa? Jared, ¿qué me dijiste? Que n era impar. Ya. Sí, también estoy viendo la Ágata que me escribió acá. ¿Ya? El N en este caso ya estamos identificando de que es impar. Ya, muy bien. El N es impar. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir de la? Es positivo. Es positivo. Ahora, básicamente, bueno, si uno tuviera que describirla, diría, chuta, ¿cómo la describo? Por un lado es de esta forma, y por otro lado de esta forma, pero no estoy diciendo nada así. Po. En estricto rigor, si la anterior se llamaba simétrica respecto al eje Y, estas se llaman simétricas, anota por ahí, simétricas respecto al origen. Así se llaman este tipo. ¿Por qué? Porque efectivamente si nosotros, por ejemplo, recortáramos en una cartulina este pedacito y lo colocáramos encima de esta otra de acá, es la misma, ¿ya? Solamente que no es simétrica respecto al eje Y, sino que es simétrica al origen, a este puntito de acá, ¿ya? Para que lo tengan ahí como, como referencia. Por lo tanto, si ustedes se llegaran a encontrar con un caso como esto, donde el N es impar y el A es positivo, ustedes entonces en su mente debieran llegar a la conclusión de que su dibujo debería ser una cosa así. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la 3 y la 4? ¿Qué me dicen? A es negativo. Ya. Ahora vayamos aquí en orden, también el N es impar. Impar y el A es menor que 0, negativo. Listo. Y igual, esto también es simétrico.
pero simétrico respecto al origen. Entonces el dibujito acá debería ser para acá, para acá. ¿Ya? Eso es lo rescatable de esto. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Profesor, algo que agregar acá o no? ¿Se me escapa algo? Yo creo que no. No, acá lo único que podría hacer, quizás podría hablar del exponente de las funciones. ¿En qué sentido? Aparte de En decir el que son sentido de, impares. sí, no, en el sentido de que acaso las funciones se van a abrir más los Ah, ejes, o sea sea, más, la cortita, más. gráfica. Sí, sí, sí. Claro, Pues, si se dilatan o se claro. contractan. Así que ellos miren, este tiene como exponente 5, ¿ya? Este tiene como exponente 7. Si te das cuenta, la gráfica esta es como más gordita, es más separada, ¿ya? Pero esta se va acercando más al eje Y, ¿ya? Es como es lo más destacable en estos casos. Lo mismo pasa acá, pues, ¿ves? Ahora es bien. No encontré preguntas que fueran tan específicas para esto, pero por si acaso. Oye, ¿qué pasó aquí? Oh, se me quedó pegado. Ayuda. No, ¿qué pasó? Ya, ahí sí, ahí volví. Fíjate, acá pasa lo mismo. Se ve la pizarra, ¿cierto? Porque se me hubo un momento de. Se ve, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Y Fíjate, acá el exponente es 2. Acá el exponente es 4. Cuando el exponente es 2 es la gráfica como más flaquita. ¿Ya? No sé qué otro término llamarlo, discúlpenme. Pero esta, que tiene exponente 4, es más separada a los brazos del eje Y, ¿ya? Es como lo único como destacable en estos casos. Ya, sigámosle. Entonces, de los casos anteriores, lo rescatable, y esto necesito que me lo anoten en algún lado, en una hoja, en lo que quieran, pero que lo tengan. Porque esto resume todo lo que hablamos. Acá estamos comparando dos cosas. El n, que era el exponente, y el a, que es esta constante o este número que está multiplicando la función cuadrática. ¿Ya? Entonces, dependiendo de las combinaciones que nosotros hagamos, vamos a tener un dibujo sí o sí. ¿Ya? Entonces, esta nos define o nos sintetiza todo lo que hemos hecho. Esos dibujitos verdes que hice yo, aquí están. Por lo tanto, anótalo, tómale fotos, no sé, y me confirma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el n era impar y tú lo combinas con un a positivo, la gráfica sí o sí deberán ser de estos tipos. Así. Dos brazos que son simétricos con respecto al origen. ¿Ya? Si el n es par y el a es positivo, entonces vamos a tener una que va a ser simétrica respecto al eje Y. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, pues, pero son como lo contrario. O técnica, apréndete una y la otra va a ser lo contrario. No sé, puede ser. Ahí vean ustedes. ¿Ya? ¿La anotaron? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Llegamos a los 39 o no? No, llegamos a los 10. Ya. ¿Puedo seguir? ¿Lo copiaron? Le falta bastante para los 39. profe, como que son muchos dibujos, debería subir las diapos mejor. Te las mando, si no hay problema. Ay, ya, gracias. Lo que sí, las diapos no tienen nada escrito, tienen solamente las gráficas.
porque si te das cuenta yo las tengo aquí Sí, vacías. pero después seguimos encima de la diapositiva, pues, o sea, es más Ya. fácil. Bueno, ya sigamos. Tenemos problemas. Fíjate, todavía nos queda otro grupo más. De hecho, nos quedan 2 grupos más de combinaciones. Y otro tipo de gráfica, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, sigámosle. 1 y 2, ¿qué ven? N impar. Exponente negativo. A ver, con calma. Anaís y después la Belén. Dije que exponente negativo. Ya, entonces... Pero, ¿le agregas algo más o no? La Belén dijo que era impar. Ya, ahí está, ahí está la unión. En este caso, el N, chuta. El N es un impar negativo. Eso quería ya agregar al Belén, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo es el A? Que A es positivo. El A es positivo. Ahora, este tipo de gráfica ni en la China lo van a ver, o muy raro, no sé. ¿Qué les puedo decir yo, más matemáticamente hablando? De que estas curvas, estas gráficas, se dice que tienen comportamiento asintótico, ¿ya? Por si alguno lo escucha en algún momento en su futuro. ¿Qué significa eso? De que se miran pero no se tocan. Es decir, estas gráficas, que una es de este tipo para acá y esta es por acá, nunca, pero nunca se van a intersectar entre sí, ¿ya? De hecho son simétricas. Todos sus puntitos están a la misma distancia dentro de su simetría, ¿ya? Pero son curvas que no se van a tocar. Entonces acá nosotros igual vamos a colocarle, son simétricas respecto al origen también. Y tienen comportamiento asintótico. Asintótico. Ahora, ¿cómo va a ser su gráfica? Bueno, no mucho que destacar acá. Yo sé que va a ser 2 curvas que son de este tipo. ¿Ya? Listo. ¿Y esta? La 3 y la 4. Es que hace lo mismo, po. Pero que, díganmelo ustedes. lo único que cambia es que A es negativo. Ya. Entonces el N es impar negativo. Esta cosa es una que es menor que 0, o sea, es negativo. Ya dijimos que esto es simétrico. Simétrico respecto al origen. Y tiene comportamiento asintótico. Y si yo tengo que dibujar esto, yo sé que es lo contrario que el anterior. Así que esta cosa va a ser así y así. Uf. Ahí sí. ¿Ya? Entonces usen esa técnica, pues, apréndanse una y la otra, o la otra parte va a ser lo contrario. ¿Cómo puedo empezar a ahorrar más espacio en la memoria? Ya. ¿Algo más ahí o no? Yo creo que no. Bueno, no importa lo que yo crea. ¿Qué creen ustedes? ¿Sigo? ¿Continúo? Ágata, ¿puedo seguir o no? Yo- Profe, le tengo que contar que mi micrófono antiguo estaba malo porque lo mordió mi gato. Ahora me encontré otro, así que sí, siga nomás. Muchas gracias. ¿Y el gato quería hablar o no? Solo quería, no sé si morderlo. Está loco.
No, yo creo que tú lo tienes ahí imposibilitado de comunicación. Seguimos. Otro tipo más. ¿Cómo es posible? Una función que tenga tantos tipos. Pues esta no me gusta mucho, particularmente. Ya. ¿Qué ven en la 1 y la 2? ¿Qué vemos? N par negativo. Eso. El n en este caso, el n es un par negativo. ¿Qué más? ¿Cómo es el A A? Positivo. Ya. El A es mayor que 0 y esto es positivo. Y sería, pues. Sin embargo, ¿esta cómo es? ¿Simétrico respecto al origen o al eje Y? Al eje Y. Eso. Esta es simétrica. Uy, escribo horrible. Simétrica respecto al eje Y. Listo. Entonces, si se llegan a hacer con esta combinación, ustedes ahí hacen su dibujo y saben de que son dos brazos de esta forma. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer de la 3 y la 4? Lo mismo. Díganme. N. N par negativo. Lo A es negativo. Ya. Ahí y es lo mismo. También es simétrica. Respecto al eje Y, ¿ya? Entonces acá tu dibujo deberá ser así y así. Y por suerte, este sería el último grupo que existe de funciones, ¿ya? Son 4 grandes grupos, 4 combinaciones a grandes rasgos que nosotros podemos encontrarnos, ¿ya? Y aquí les tengo el resumen de estas dos últimas. También tomarle fotos, no sé, lo dibuja en un póster ahí, lo pinta en tu pieza, no sé. Lo pone de fondo de pantalla del celular o del computador, como quieran. Entonces aquí tenemos todas las combinaciones posibles. Destacar otra cosa más, no hay más de esto, ¿ya? Así que si se llegan a Profesor, encontrar, dime. también quizás se podría decir que cuando las funciones tienen exponente impar, o sea, cuando tienen exponente negativo, el dominio van a ser todos los reales, pero menos el cero. Vamos a colocarlo acá por si acaso. Dominio. Todavía nos falta una clase de analizar puros dominios recorridos, así que para allá en algún momento nos va a tocar. Pero por si acaso. El dominio dijimos que era el conjunto de partida o los números al final de cuentas que tú puedes evaluar en una función. Para este grupo en particular van a ser todos los números reales, o sea, tú vas a poder evaluar todos los números salvo el 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan esto, si tú tienes, no sé, una potencia con exponente negativo, lo que uno hace es utilizar la propiedad típica donde uno lo invierte y ya coloca de esta forma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría si el n originalmente fuera 0? ¿Ya? Es decir, como buen estudiante va a utilizar la propiedad y va a decir 1 partido en 0, pero 1 partido en 0 ¿existe? ¿Está definido? No. No. Entonces, por eso ahí tienen el detallito. Pero este es capítulo para una próxima temporada. ¿Ya? Listo. Eso con respecto a Profe, Dime. por ejemplo, en la última que vimos, la de los bracitos, ¿cómo si te la describieran y no te dieran el gráfico?
O sea, con lo que usted nos dio ahí podría sacarlo, pero es que a veces utilizan como palabras extrañas, encuentro yo, Es cuando que lo hacen ensayos probable de es que la SU. para este tipo de preguntas es como el caso típico, te dirían. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, por ejemplo, te pueden colocar esta función escrita. Entonces, primera afirmación podría decirte el coeficiente A de la función potencia, no sé, a ver, mejor no, déjame redactarla mejor. Sí, ya. La gráfica de esta función potencia va a estar orientada, a ver cómo la coloco, bajo el eje Y, por ejemplo. Entonces dices tú, a ver, si la gráfica estuviera bajo el eje Y, sería como de este tipo, ¿ya? Pero este tipo depende cuando el A es negativo. Pero a ti te dieron una función donde el A es positivo. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Verdadero o falso en ese caso? Falso. Diría que es falso, ¿ya? Y realmente no tendrías que estar dibujando, tendrías que saberte solamente las definiciones. Ahora, en términos estrictos de palabras que te digan, es como este contexto que te expliqué acá nomás, pues. A lo mejor en lo que el término simétrico, a lo mejor el asintótico, te pueden preguntar ese tipo de cosas. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Ya. Pero yo les digo, que hay harto que hay mucho y es fácil confundirse con esta cuestión. Lo bueno es que siempre sale con suerte una pregunta en la prueba. Así que tampoco es como para estresarse tanto, ¿ya? Pero todavía queda. ¿Por qué? Porque esto se llama traslaciones verticales y horizontales. Es decir, tenemos una gráfica que se está moviendo en el plano. A veces se va a mover para arriba, para abajo, izquierda, derecha, no sé. Y eso igualmente lo podemos controlar, ¿ya? Si se dan cuenta acá, yo les tengo tres funciones, tres gráficas, una de color rojo, negra y verde, que son las que tengo escritas acá, ¿ya? La negra es la original, es la función, pero sin hacerle nada. La roja es esta que se movió hacia un lado, y esta verde es la hacia el otro lado. Sin embargo, analicémosla. La primera es la función original, claramente. Y esta se va a decir o se va a denominar que va a estar centrada en el origen. ¿Ya? Chiquillos, la roja, función roja, ¿qué le pasó? Se movió hacia la izquierda. Ya. Y en particular, ¿cuántos espacios, por así decirlo, en términos simples, se trasladó a la izquierda? 3. 3. ¿Y tendrá algo que ver con la expresión de la función o no? O sea, el número que acompaña a la X. Eso. Entonces, chiquillos, atención a esto. Cuando acá el número o dentro de la potencia de esta función, tú le sumas un número, en conclusión, ¿qué es lo que le pasa a la gráfica? ¿Para dónde se va? A los Pero los negativos. negativos. A los negativos, ¿ya? Es contradictorio. ¿Por qué? Porque ahora si nosotros miramos la verde, ¿qué le pasó? Se movió hacia los positivos. Eso, ¿ves? Pero acá en la expresión, ¿qué le pasó? ¿Qué hiciste? Se le restaron 2. Restaste, ¿viste? Entonces, puede pasar de que a ti te pregunten también una afirmación ahí, determina si el siguiente enunciado es verdadero y falso. Entonces, tal función se trasladó 5 lugares hacia la izquierda. Verdadero y falso. Entonces, tú tenés que venir a mirar el dibujo y analizar si es que coincide la información del dibujo con la función que te dieron. ¿Ya? Ahora, esto lo vamos a generalizar. ¿Por qué?
Porque las funciones originales, por así decirlo, son estas, las tradicionales, ¿ya? Esta dijimos que está siempre centrada en el origen. ¿Ok? Tenemos el otro caso, donde nosotros tenemos este tipo de expresión. Vamos a definir otra letra, un C, ¿ya? Bueno, puede ser cualquier otra, sea lo mismo. Yo le pongo C como constante, porque es un número. Entonces, cuando tú en la potencia, perdón, en la base de esta potencia le sumas un número, ¿qué es lo que pasa? Se traslada hacia dónde. Si tú sumas, ¿para dónde se va? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, ¿ya? Y no solo eso, porque se va a trasladar C lugares a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si a ti te hubieran dicho acá, 3 factor de x más 20 elevado a 3, en tu mente voy a decir, ah, esta gráfica se va a ir 20 lugares hacia la izquierda. Y así de simple, ¿ya? Y la otra, la contraria, lo mismo. En este caso, cuando restamos, vamos a decir que se traslada C lugares, pero a la derecha. Entonces, lo esencial de esta cosa es que cuando en la potencia y en la base se le agrega un número, la gráfica se va a estar moviendo de izquierda a derecha. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Ya? Sin embargo, no es la única. ¿Por qué? Porque nos queda este último caso, que si se mueve de izquierda a derecha, también podría moverse de hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tenemos acá. Dijimos que la gráfica negra es la que está centrada en el origen, o la original. ¿Ya? Pero ¿qué le pasó a la verde que ven? Subió 2. Subió 2 lugares, ¿ya? Y acá en la expresión, ¿qué le pasó? Se le sumaron. Eso, mira, hay que coordinar, Oriente. Muy bien, ¿vente? Esta está fácil, po. O sea que si tú tienes la función potencia y aparte le sumas una constante, un número, va a subir, sí o sí. Si acá yo le hubiera puesto en vez de un 2, le hubiera colocado un 5, en la gráfica sube hasta el 5. ¿Ya? Entonces esta dice que se traslada, o que se trasladó 2 lugares hacia arriba. ¿Y qué me dicen de la roja? 4 hacia abajo. 4 hacia abajo, ¿viste? Entonces esta se trasladó 4 lugares hacia abajo. Y esto también lo podemos generalizar y podemos decir de que nuevamente la función original es la que está centrada en el origen. Tenemos la función de este caso, donde cuando le sumamos un valor, esta se traslada hacia arriba. La cantidad de lugares que lo diga. Se traslada C lugares hacia arriba. Y lo mismo pasa con el otro. Se traslada entonces. ¿Pero me van captando, chiquillos? Sí, profe. Sí, el problema de todo esto es que es mucha información. Ahí yo no lo discuto. Entonces ahí tienen que buscar alternativas de cómo aprenderse algo. Insisto, háganse un resumen, háganse una compilación de todas estas cosas. Porque así de todas de estos casos, de más que se te va a olvidar. Hay cosas más importantes
que saberse cómo es la gráfica de una función potencia cuando el exponente es un impar negativo y el A es positivo. No sé. Ni yo me la sé, pues tendría que empezar ahí a pensar un poquito.